El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a la emisión de este programa, el cual trae como propósito llegar a sus vidas y a sus corazones con una palabra de la Biblia, con una palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado En la tranquilidad de Dios. Quédese con nosotros. Le invito, amable televidente, a que en esta oportunidad pensemos en una circunstancia que muchos hemos vivido y a lo mejor usted la haya vivido. Un día, con preocupación en su mente, sale a hacer una diligencia y va afanado, va preocupado y va rápido y llega al lugar donde debía ir, y cuando le corresponde el turno, se da cuenta que dejó un documento que era indispensable para esa diligencia. O peor aún, la persona que está en la ventanilla le dice: qué pena, señor, qué pena, señora, en esta ventanilla no es, en este lugar no es. En oportunidades he visto cómo una persona que llega a la ventanilla cercana a donde me están atendiendo a mí, la persona que está atendiendo le dice: qué pena, esto no se paga aquí. Se ha perdido el tiempo por el afán, por no darnos cuenta. Y entonces vendría a tomar todo el valor ese adagio popular que dice: del afán de las carreras no queda sino el cansancio. Y Dios nos pide que efectivamente no nos intranquilicemos, no vivamos angustiados, no vivamos desesperados. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 31 al 33, la palabra del Señor dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará lo que sea necesario, lo que usted necesite. Entonces, el interés del Señor es que nosotros no estemos afanados. Y hace una lista el Señor en su palabra de elementos primordiales. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos. Muchas veces se angustia y nos angustiamos por la comida. ¿No ha sucedido alguna vez que estando a la mesa, terminando de desayunar, alguien pregunta: ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? O terminando de almorzar: ¿qué vamos a hacer para la comida, para la cena? Eso no le agrada a Dios,
que estemos pensando y a lo mejor preocupados. Otros digan, no, pero es que faltan tales cosas en la alacena, faltan tales cosas en la nevera. Es cierto, tenemos que mirar qué hay y qué no hay, pero que no haya angustia, que no haya preocupación, que no haya angustia por el vestido, que no haya angustia por los que tenemos que hacer en alguna diligencia, sino que en todo momento le pidamos a Dios la paz, le pidamos a Dios la tranquilidad, porque de nada sacamos vivir una vida en afanes, en angustias. Una tradición. Existía una pequeña población en donde vivía un príncipe. Este príncipe siempre le gustaba cumplir con una tradición, y era de que el último día del año le trajeran muchas palomas. Incluso pagaba para que se las trajeran. ¿Y cuál era su propósito? Que al día siguiente, empezando el año, soltaba aquellas palomas para demostrar su bondad. Un día uno de sus consejeros le dijo: príncipe, yo veo que lo que usted hace es una tradición que viene desde hace mucho tiempo. Dijo: sí, y me gusta mucho, quiero mucho las palomas. Por eso me agrada que me las traigan el fin de año, el último día del año, para el siguiente día, el principio de año, soltarlas y manifestar mi bondad. El consejero se quedó pensando un momento y le dijo: pero príncipe, esta tradición, en lugar de hacer bien, creo que está haciendo mal. El príncipe le dijo: ¿por qué me dices eso? Dijo: porque usted incluso paga a aquellos que les traigan las palomas, y los cazadores, cuando las van a coger, a muchas las matan. Entonces, en lugar de hacerles un bien, usted está haciéndoles un daño. ¿Por qué no termina con esa tradición mejor? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo bien a la gente, pero al final, y sin quererlo, terminamos haciéndoles daño. Esta reflexión nos lleva a entender cómo a veces nosotros, en nuestras buenas acciones para nosotros, pensamos que estamos haciendo lo mejor, pero muchas veces estamos afectando de una mala manera a los demás. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 19, la palabra: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces, por hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Reflexionemos. En el mismo capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La angustia, el afán, tiene efectos negativos en gran manera. Afecta la parte espiritual. Una persona que vive en angustias, que vive siempre con preocupaciones, daña su sistema circulatorio. En la parte cardíaca sufre alteraciones. Aún su parte digestiva se ve afectada. En la enfermedad de un familiar y después su fallecimiento, el médico nos decía, esa enfermedad no solamente se presenta por consumir alcohol, porque fue lo que nosotros explicamos, Dios también se presenta por no comer tranquilos, por tener intranquilidad a la hora de estarse alimentando. Porque muchas veces estábamos sentados a la mesa y estábamos pensando que tenemos que irnos a trabajar, que tenemos que ir a comprar un compromiso, que tenemos que ir a llenar ciertas obligaciones. Y entonces eso nos daña la parte física y nos daña la parte espiritual.
La parte espiritual hace que las relaciones no sean las mismas, que no tengamos nosotros una intimidad con Dios, que no podamos levantar una oración, que no podamos siquiera tomar la palabra y leerla. Es más, en esas angustias ni nos acordamos que existe la palabra de Dios. Por eso Él dice, no estén afanados, no estén preocupados, porque la vida tiene un sentir distinto, la vida tiene una orientación distinta. Y por eso, en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. O sea, yo que estaba preocupado de pronto por un vestido para una reunión que me invitaron, para una fiesta que me invitaron, con qué camisa voy, con qué pantalón, o la señora que está preocupada por el vestido, por los zapatos, el Señor le va a mostrar qué debe hacer, cómo puede de pronto combinar una ropa que ya tiene en su casa y no ha podido hacerlo. Por eso, antes de preocuparnos, antes de angustiarnos, antes de tener actitudes que no nos hacen ningún bien, recordemos lo que el Señor nos dice. El versículo 34 del capítulo 6 dice, así pues, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Lo que usted esté viviendo hoy, lo que usted esté teniendo hoy, lo que usted haya pasado ayer, ya debe ir siendo quitado y viviendo la situación de cada día, la situación de cada momento. Nosotros debemos vivir y debemos tener una vida de paz, de tranquilidad, porque el Señor nos dice, no se afanen, yo estoy pendiente de ustedes, yo estoy cuidándolos a ustedes. En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos vernos reflejados muchos de nosotros. Corremos, a veces nos afanamos, andamos angustiados y no tenemos la tranquilidad ni para comer. Muchas veces porque estamos pensando y estamos proyectándonos cada vez más. No es malo proyectarnos, pero como nos decía el pastor, necesitamos tener esa tranquilidad en Dios. Necesitamos escuchar lo que el Señor Jesús dijo cuando en la palabra y en Mateo dice, por nada estéis angustiados o afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras necesidades delante de Dios. Y Él es el que nos va a ayudar en esa necesidad. Como dice la misma palabra, por más que nos angustiemos, por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Así que más bien, pongamos todo en manos del Señor y confiemos en Él y Él hará. Vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Que no gobierne la zarza. Quédese con nosotros. Sabemos que estamos en tiempos de elecciones, tiempos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y en el tiempo antiguo no era tampoco la diferencia. En ese tiempo pues no se elegía un presidente, sino se elegía un rey. Y en la época de los jueces pues no tenían rey y cada uno hacía lo que quería. Por eso de esa manera cada cual decía quién elegir
y a quién no. Y les provocó elegir a un rey que se llamaba Amimelec, que ese Abimelech era tan dañino, era tan nocivo para la misma gente, que incluso mató a todos sus hermanos en un solo día para quedar él como único soberano y como único rey. Al acontecer esto, ¿qué sucedió? Uno de aquellos que no querían, se llamaba Jonán, era hermano de él, medio hermano, pues que Abimelech era hijo de la muchacha de servicio de aquí de la casa de Jonán. Entonces Jonán viene al pueblo y les da como una fábula y les dice que la zarza no sea la que gobierne. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, en los versículos del 8 al 9 dice la palabra: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Sabemos nosotros que los árboles no hablan, pero este ejemplo que puso allí Jotam, estaba refiriéndose a aquella situación por la cual el pueblo iba a empezar a vivir. Y fueron los árboles y le dijeron, primeramente, cuando querían elegir rey, fueron al olivo, que produce las olivas, de la cual se saca el aceite de oliva, y fueron y le dijeron que gobernara sobre ellos. Pero muchas veces estamos afanados por hacer nuestro propio trabajo, nuestras cosas, que no queremos servir a los demás. Queremos es que se deleiten con lo que yo hago, que la gente disfrute de ese trabajo que yo puedo hacer, pero para mí también. Y ahí es donde muchas veces nos podemos equivocar. En los versículos del 10 al 13 dice la palabra: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. La vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Cada uno de estos árboles estaba hablando de lo que hacía y de lo que producía, de su fruto. Y decía: mi fruto es bueno para el aceite, por ejemplo, dice al olivo. Luego, cuando le dijeron a la higuera, la que produce los higos, la que produce las brevas, dijo: ¿acaso voy a dejar de dar la dulzura de mis higos para yo reinar sobre vosotros los árboles? Entonces, miremos cómo es la actitud de cada uno de estos árboles y llevémoslo a lo natural. ¿Cómo es la actitud de mucha gente? Mucha gente quiere dejarse gobernar tal vez por otra persona. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero participar de eso porque yo estoy haciendo otra cosa que me rinde o que me da mejores resultados para mí y para aquellos que están cerca a mí. Luego le dijeron también a la vid, a las uvas. ¿Y qué dijo? He de dejar de producir mosto. Y luego dice: con el que se alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. La vid, todos tenemos algo de orgullo dentro de nosotros. ¿Y esto qué hace? Que muchas veces no queramos servir a los demás por favorecer nuestros propios intereses. Y eso es lo que les estaba diciendo allí Jotam. Ustedes prefieren que alguien venga a reinar sobre ustedes en lugar de ustedes prestar el servicio a la gente, en lugar de ustedes prepararse para prestar eso, para ser rey sobre los demás, para gobernar. Y él puso esta fábula como un ejemplo, hablando de los árboles, para no ofender a su hermano Abimelech, porque sabía que había matado a sus demás hermanos y podía venir también en contra de él. El león y la hija del labrador. Cuenta la fábula que un león fuerte, de buen porte, se enamoró de la hija de un labrador y fue y le dijo al labrador: estoy enamorado de su hija, quiero llevarla como mi compañera. El labrador se indispuso, lógicamente, pero estaba en la encrucijada de no querer dársela, pero
de decirle que no, corría el riesgo de que el león lo atacara. Entonces pensó y se ideó un plan. Como el león le insistía, en un día de esa insistencia, el labrador le dijo: bien, señor león, puede llevar a mi hija, pero con unas condiciones. Y una de esas condiciones es que usted se arranque todos los dientes y se corte arrancándose las uñas, que es lo que le inspira miedo a mi hija. El león se fue y regresó a los pocos días sin dientes y sin garras. Cuando el labrador lo vio así, desmejorado y sin con qué atacar, lo corrió a palos en gran manera y no le dio a su hija. Si escuchamos esta fábula, podemos recordar un hecho real que la historia y la palabra de Dios mejor nos cuenta: la vivencia de Sansón, que entregó sus fuerzas, su poder dado por Dios, por alcanzar algo humano. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio. Fijémonos los dones que nos ha dado Dios, todo lo que Él nos da, y no lo regalemos, no lo despilfarremos por cualquier atracción humana. Reflexionemos. Cuando esto sucedió en medio del pueblo, recordemos que fue la época de los jueces. Allí no había rey sobre Israel porque Dios quería gobernar sobre ellos, que ellos tuvieran a Dios como su rey y no fueran como los demás pueblos que tenían hombres que se aprovechaban de ellos para gobernarlos. Entonces, cuando esto sucede, Abimelech va y los convence de que lo nombren a él como rey, y lo que hace es que acaba con la vida de sus hermanos para él gobernar y reinar sobre Israel. Pero resulta que uno de sus hermanos huyó y él viene luego a decirles y a mostrarles lo que estaba sucediendo. Y empieza a decir esta fábula que estoy compartiendo con ustedes, amables televidentes, que nos lleva a comprender en este tiempo tan riesgoso en el que estamos, este tiempo delicado en el que estamos, y tenemos la decisión nosotros. Somos nosotros los que podemos decidir a quién podemos poner como gobernante de nuestra nación y sobre nuestras vidas. Luego, en el capítulo 9 del libro de Jueces, en los versículos 14 y 15 dice la palabra: dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Vemos aquí algo interesante. Vinieron entonces a la zarza. Sabemos qué es la zarza. Son los espinos. Primero que todo, no producen sombra. Segundo, no producen fruto. O sea, no hay nada en ellos. Solamente hay maldad. ¿Y dónde se ve esa maldad? En lo que la misma zarza dice: si quieren que sea rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Una zarza es un matorral lleno de espinos, pequeño, pero ¿qué pasa? Con ínfulas de grandeza. Y quería los demás árboles que la zarza, ya que los demás que tenían la oportunidad de hacerlo, de gobernar sobre ellos, no iban a ser elegidos y no querían que fueran elegidos. Pero somos nosotros los responsables. En muchas ocasiones son personas perversas, personas con un corazón dañado, con un corazón lastimado, que nunca han buscado el perdón y nunca han buscado ser sanados espiritualmente. Entonces, ¿qué hay en sus corazones y en sus vidas? Una sed de venganza,
una sed de maldad, una sed de querer someter a todo un pueblo bajo sus criterios, que son los menos favorables para la gente, pero los más favorables para ellos y sus séquitos. Entonces sucede como la zarza, quieren gobernar a la fuerza, quieren sujetar a los demás, y como dijo la zarza, y si no se someten, que salga fuego y los consuma a los cedros del Líbano, árboles inmensos. El cedro es un árbol que crece de una manera generosa, que tiene un grosor suficiente para que el hombre lo utilice para su bienestar. Pero la zarza no tiene nada, es vacía. Pero muchas veces no es culpa de aquellas personas que como la zarza no tienen fruto, sino que son los que se ponen al frente para decir, entonces yo quiero gobernar, voten por mí, háganlo por mí. Pero en sí, en su corazón, en su vida no hay nada fructífero. No hay nada que pueda traer sombra, cuidado y cobertura a los demás. Porque solo están pensando en ellos mismos. Y empiezan a amenazar y a decir lo que dijo la zarza, sino que salga fuego de la zarza y consuma y dañe y devore. Ahí estamos nosotros. Tenemos que tomar decisiones. Y como les decía ahora, muchas veces no es culpa ni de la zarza. Es culpa de aquellos que los eligen, aquellos que los colocan en esa posición. Y entonces luego sujetémonos y sometámonos a esa dictadura, a esa situación que nos quiere gobernar y nos quiere dañar. ¿Por qué? Porque elegimos mal, porque tomamos malas decisiones, porque se nos engañó en la mente y en el corazón con decir que hay un cambio. Pero ese cambio hacia lo bueno, hacia lo malo, es lo que no entendemos y no se ha definido. Pero la gente escucha la palabra cambio y dice, sí, ese es, cambiemos esto. Pero ¿hacia dónde vamos a cambiar? Necesitamos, como dice el tema de hoy, que la zarza no gobierne. Pensemos delante de Dios, sujetemos nuestros pensamientos a Él y pongámoslos en orden con Dios para elegir hombres con fruto, con temor de Dios, que quieren gobernar esta nación con un criterio de verdad, con un criterio de amor, de gracia y de favor de Dios. Pongámosle atención a este tema. Pensemos un poco y analicemos, amables televidentes. Creo que estamos a tiempo de tomar buenas decisiones y de no permitir que la zarza gobierne. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.